Bueno, yo sí, con vuestro permiso, sí que me voy a quitar la mascarilla, porque si no, no voy a hablar y así me veis la cara. Si no, si no nos ponemos caras, mal, ¿vale? Eh, bueno, vamos a presentar, bueno, primero pues agradeceros vuestra presencia, ¿vale? Porque claro, sí, yo, yo no estaría aquí y en especial quiero dar las gracias a la verdadera culpable de este día que está ahí sentada en primera fila, ¿vale? No tengas vergüenza. Perdón. Bueno, vamos a mi ponencia, ¿vale? Sin más dilación, simplemente pues comentaros lo que quiero comentaros es la línea de investigación que llevamos a cabo aquí en Alicante, ¿vale? Os voy a contar brevemente mi trayectoria, ¿vale? Yo cuando yo me doctoré en la Universidad de Alicante, en el Instituto de Neurociencia, hice mi postdoc fuera en el extranjero, cuando vine al laboratorio del doctor Ángel Barco, ¿vale? En el que empezamos a trabajar sobre la enfermedad de Huntington, sobre un aspecto bastante más básico, ¿no? Más molecular, en plan, vamos a buscar mecanismos y tal, que fue cuando ya conocí a Pérez, ¿vale? Con la que hemos colaborado en el pasado. De ahí me fui al Hospital Puerta del Mar, en Cádiz, para iniciar mi propia línea de investigación, en el que incluía también Huntington, y en el 2021, pues, volví otra vez aquí, esta vez a Isabial. He podido continuar y desarrollar en más profundidad esta línea de investigación. Así que, digamos que aunque mi retorno aquí ha sido relativamente reciente, bueno, pues la línea lleva varios años, ¿vale? Y ahora le vamos a dar un trasfondo mucho más transnacional. ¿Vale? Primero quería empezar a presentar mi grupo de investigación. Nosotros somos el grupo 48, que se llama Genética, Epigenética y Transcripción en Neuropatologías, ¿vale? Y aquí estamos al completo, ¿vale? Luna y Paula están allí al fondo, ¿vale? Pero aparte, bueno, tenemos a Jorge, a Violeta, que es una profesora titular de la Universidad de Alicante, a la postdoc Anabel, bueno, que en conjunto, bueno, estamos trabajando en esta enfermedad, también en estrecha colaboración con el grupo 1 de neurociencias, entre las que, bueno, entre las que se encuentra la neuróloga Silvia y a la próxima ponente, que es Rocío, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo sabéis, que la enfermedad de Huntington está causada, ¿vale? Por un exceso de repeticiones, ¿vale? Esto os muestro el inicio del gen de la huntingtina, que veis en rojo, pues bueno, todas estas letritas es un nucleótido, es una base, que es lo que todo un conjunto pues codifica una proteína, ¿vale? Con su función normal, fisiológica, que es relevante para el buen funcionamiento de la célula, ¿vale? Y aquí en el inicio de la proteína tenemos una serie de repeticiones CAG, ¿vale? Que en el rango fisiológico pues, tendrá sus funciones, etcétera, pero, pero que cuando se excede en este número de repeticiones ya perdemos parte de la expresión de esta proteína, ¿vale? Y en cambio se genera un péptido, una proteína aberrante que bueno, que interfiere con múltiples procesos celulares, produce estos agregados que podéis ver aquí, ¿vale? Que son muy característicos de la enfermedad. ¿Vale? Entonces, yo voy a hablar de biomarcadores, ¿vale? Y quiero tratar de convencer, igual ya estáis ya convencido, ¿vale? De la necesidad de buscar biomarcadores. En ausencia de un régimen terapéutico adecuado, ahora mismo carecemos de herramientas para hacer un buen seguimiento clínico, ¿vale? Y aquí es donde entran el tema de los biomarcadores, ¿vale?
generalmente podemos definir biomarcadores de diagnóstico, ¿vale? Que en este caso no es necesario, porque ya el diagnóstico, ya como bien ha comentado Silvia, pues se basa tanto en la clínica, pero también con una PCR. Hacemos una PCR, vemos el rango de repeticiones que tenemos y ya nos va a decir que si tenemos Huntington o la vamos a desarrollar, ¿vale? Pero claro, pero ¿qué es un bien? Pero un biomarcador puede ir mucho más allá, ¿vale? Un biomarcador es una sustancia que se utiliza para definir un estado biológico, ¿vale? En este caso de salud, ¿vale? Que pues, se puedan medir, se pueda cuantificar de forma objetiva, ¿vale? Y pueda medir tanto un proceso biológico normal, pero en el caso que nos ocupa, una enfermedad, incluso si la respuesta al tratamiento es la correcta, ¿vale? Entonces, ¿por qué necesitamos biomarcadores? A pesar de que podemos tener bastante claro, ¿no?, el diagnóstico en base a estas razones, ¿vale? Bueno, esto supongo que ya lo habéis visto más de una vez, ¿vale? Esto es un estudio, ¿vale?, en el que se realizó, bueno, en el que se correlaciona de forma inversa el número de repeticiones, ¿vale?, con la edad de inicio de los síntomas, tanto motores, cognitivos como psiquiátricos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que a mayor número de repeticiones, más la enfermedad aparece más temprano, ¿vale? Y esto es así a nivel general, ¿vale? Pero claro, lo que interesa es a nivel individual, porque cada persona es importante. Entonces, veis la alta dispersión, ¿vale? No es lo mismo un inicio de la enfermedad a los 20 años que ya a los 80. Y hay que explicar por qué, ¿vale? Y si se puede decir al paciente, todavía mejor, ¿vale? También, bueno, esto sería como un resumen de las distintas fases de la enfermedad, ¿vale? Tenemos de un portador de la mutación, tenemos un estadio presintomático, ¿vale? Pasamos a un estadio prodrómico que aparecen primeros signos que nos hacen sospechar de que algo pasa. Ya tenemos la manifestación de la enfermedad, que es cuando se diagnostica ya la enfermedad, que es la enfermedad declarada, hay un declive progresivo de la funcionalidad hasta tener una enfermedad avanzada, ¿vale? Pero este camino no tiene por qué ser recto. Hay pacientes pues, que toman estos desvíos y no sabemos también por qué. Tampoco sabemos por qué, ¿vale? Pero es importante intentar predecir si se va a tomar algunos de estos desvíos o no. Otro ejemplo, bueno, esto simplemente pues, es un resumen de lo que podría pasar en cualquier paciente, ¿vale? En el que tenemos una fase presintomática, ¿vale? No tenemos ninguna alteración molecular ni celular, ¿vale? Y en algún momento empieza a declinar hasta que aparece el inicio de los síntomas. Pero es importante evaluar en qué estadio estamos, en esta fase presintomática, porque no es lo mismo estar aquí que estar aquí, ¿vale? Y eso pues repercute al menos en una planificación vital de cada persona. Otra razón podría ser esta, ¿vale? Nosotros cuando hacemos la PCR, ¿vale?, pues nos dicen, tenemos este rango de repeticiones, ¿vale?, que van a indicar si desarrollas o no desarrollas la enfermedad, ¿vale? Que, claro, esto pues normalmente pues, se toma de una muestra periférica, pero ¿qué pasa? Que recientemente se ha descubierto, ¿vale?, que en el cerebro ocurre otras cosas, ¿vale? Hay una expansión, ¿vale?, que se debe sobre todo por enzimas reparadoras del ADN que están funcionando, que están funcionando, haciendo sus funciones, pero cuando llega a estas repeticiones hace cosas raras, cosas anómalas. Y empieza a hacer estas expansiones a las que no podemos acceder, ¿vale? Y esto puede ser el meollo de la cuestión que podría explicar muchos de los síntomas. Entonces, es importante tener biomarcadores.
En este sentido se han hecho muchos estudios, hay infinidad de publicaciones y estudios realizados hasta la fecha, ¿vale? En el que se intenta tomar biomarcadores, ¿vale? Y lo que se intenta es que sean lo menos invasivos posibles, ¿vale? Entonces, lo menos invasivo siempre es pues tomar imagen, ¿vale? Pues hacer un TAC y resonancias para ver cambios de volúmenes cerebrales. También podemos marcar ciertas moléculas, ¿vale? A ver dónde están, qué están haciendo, etcétera. Otra fuente puede ser la saliva, ¿vale? Que recientemente se ya ha descubierto, ¿vale? En este estudio, que es muy reciente, en el que se ve que también podemos detectar huntingtina mutante, ¿vale? De forma mucho más fiable que en sangre, ¿vale? Por supuesto, la sangre periférica, ¿vale? En el que se han hecho multitud de estudios y se han identificado posibles candidatos. También el líquido cefalorraquídeo, que sabéis que es el líquido que baña pues, el cerebro, está aquí en los ventrículos, va por la médula espinal, y de que con una punción lumbar podemos acceder directamente a lo que ocurre en el cerebro, ¿vale? Lo malo de esto, pues, lo de la punción lumbar siempre es una cosa un poco que sería lo más invasivo de todos estos procedimientos, ¿vale? Es más sensible, por ejemplo, que la sangre periférica, en el que podemos detectar muchas más moléculas. El problema de los biomarcadores, los biomarcadores de la enfermedad de Huntington, es que muchas veces las validaciones en cohortes independientes del paciente pues han fracasado. Del todo sabemos que algo de esto puede ser útil, pero como no se ha podido confirmar fehacientemente muchos de estos candidatos, no se ha llegado a su transposición a la clínica habitual. Igual el que más prometedor puede ser el neurofilamento L, que marca daño neuronal, pero que puede tener sus problemas de detección en plasma, ¿vale? Y recurrir al líquido cefalorraquídeo puede ser también un poco problemático, ¿vale? Nosotros, bueno, como nuestro laboratorio va de genética, epigenética y transcripción, pues nosotros estamos interesados en esta parte de aquí, en cambios de expresión génica. ¿Y a qué me refiero yo con cambios de expresión génica? ¿Qué es la expresión génica y qué es la transcripción? ¿Vale? Son prácticamente sinónimos, ¿vale? Yo voy a poner el ejemplo de la Biblioteca Municipal de Mekol, ¿vale? Para que entendáis este proceso celular, ¿vale? ¿Vale? Nosotros entramos en la biblioteca, ¿vale? Escogemos un libro, lo fotocopiamos y con esa fotocopia vamos a la fábrica para construir las herramientas que nos hagan falta en ese momento, ¿vale? Pues hay un fenómeno que se llama transcripción dentro de las células, ¿vale? En el que la biblioteca sería el núcleo celular, ¿vale? Los libros sería la información genética, los genes, el ADN, que está en el ADN, en el que los factores de transcripción pues hacen con ayuda de la maquinaria de la transcripción, que sería la fotocopiadora, saca su copia, en vez de ADN sería ARN, va a la factoría, que sería el ribosoma, ya fuera en el citoplasma, para fabricar las proteínas, ¿vale? Que son las que hacen las funciones biológicas. ¿Qué pasa en Huntington? Pues la Huntington mutante hace de las suyas, ¿vale? Impide que este proceso sea el adecuado, ¿vale? Y esto provoca que algunas de las herramientas se dejen de producir y aparezcan otras nuevas, ¿vale? Entonces, en el pasado, pues, pasa más. Bueno, no en el pasado porque todavía se está intentando, ¿vale? Una de las estrategias terapéuticas que se ha pensado es en tratar de revertir estos cambios de expresión, ¿vale? ¿Y por qué es importante estudiar este fenómeno? ¿Vale? Es porque es un fenómeno temprano, que incluso puede aparecer en estadio presintomático, ¿vale? Es un fenómeno progresivo que refleja la gravedad de la enfermedad, ¿vale? Aparece tanto en cerebros de pacientes, ¿vale? Como en animales modelo, lo cual es muy útil
en investigación, porque podemos ir al animal y los resultados que obtengamos se pueden trasladar a lo que puede pasar en el paciente, no es exclusiva del cerebro y podemos encontrar estos cambios en tejidos periféricos y en sangre, lo que es muy conveniente para la búsqueda de biomarcadores, ¿vale? Como en este ejemplo de aquí. El ARN es relativo, a diferencia de ciertas proteínas, es fácil de detectar y de cuantificar, y además permite aplicar, no sé si habéis oído la palabra de ómicas, ¿vale? Aplicar ómicas. ¿Qué significa esto? Que podemos analizar de manera simultánea de cientos a miles de moléculas a la vez, ¿vale? Lo que nos permite, pues, acelerar el posible descubrimiento o la posible identificación de nuevos biomarcadores, ¿vale? Y este es el ejemplo que antes se había comentado, en el que aplicando este análisis simultáneo, pues esto es un estudio de hace ya bastante tiempo en el que se podía identificar diferentes firmas moleculares asociadas a cada estadio, ¿vale? Entonces, esto, aprovechando estas ventajas, ¿vale? Y viendo que hay alteraciones a nivel sanguíneo, ¿vale? Las células de la sangre no están, pueden cumplir con sus funciones, pero se detectan cambios que podrían ser alteraciones que se podrían correlacionar con cambios de expresión génica que nos podrían servir de biomarcadores, ¿vale? Y de hecho hay estudios en los que han identificado estos cambios, ¿vale? El problema es que no se reproduce ninguno, ¿vale? ¿En qué estamos trabajando nosotros? Pues en intentar solventar o al menos saber por qué no somos capaces de reproducir ninguno de estos biomarcadores sanguíneos, ¿vale? Y para eso proponemos ir un poco más allá, profundizar más, ¿vale? En esta estrategia. Entonces, sé que algunos de vosotros habéis donado muestras recientemente, pues es para este proyecto, ¿vale? Para que lo sepáis, ¿vale? Esto simplemente de una muestra de sangre sacamos la fracción celular, ¿vale? Y lo que queremos es identificar cuáles son las variantes celulares que son específicamente relevantes para la enfermedad, ¿vale? Y nos quitamos del resto, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo para que comprendáis mejor esto, ¿vale? Esto es un estudio que se ha realizado no en sangre, sino en cerebro de pacientes, ¿vale? En el que se puede evaluar los cambios de expresión génica a nivel de célula única. Cada puntito que veis aquí corresponde a una única célula. Gracias a esto podemos clasificar las células, ¿vale? Y nos permiten identificar cuáles son las más relevantes en la enfermedad porque las podemos separar, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del cerebro, la más importante serían pues, las neuronas espinosas medias del estriado, el caudado que estarían aquí. Y las que empiezan más tempranamente son estas, que es una pequeña fracción si lo comparamos con el resto, ¿vale? Poco pensamos que en sangre podría pasar algo no parecido, sino incluso más exacerbado, ¿vale? Que solamente sea un subgrupo, una subpoblación celular, la que podría ser la fuente más fidedigna para encontrar esos biomarcadores, ¿vale? Y en eso estamos trabajando. Otra línea de investigación que estamos llevando a cabo es el análisis de retina. Y esto es porque la retina también forma parte del sistema nervioso central, ¿vale? Es como una extensión, una proyección, ¿vale? Y podemos ver, examinar de forma no invasiva la retina como correlato de lo que pueda estar pasando en capas mucho más profundas a las que no podemos acceder, ¿vale? De hecho, bueno, pues hay muchos estudios, ¿vale? Cada vez hay más estudios, bueno, en los que se está estudiando la retina en enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? En el que se han visto también
que hay las alteraciones típicas de las zonas pues, afectadas en capas más profundas, también se pueden producir en retina, como por ejemplo la presión de esa angitina mutante. ¿Vale? Y esto posibilita, bueno, pues aplicar, por ejemplo, intentar aplicar en la clínica, pues el examen de retina, no es nada invasivo, ¿vale? Y que se ha aplicado, bueno, y se está estudiando en Alzheimer, Parkinson, demencia del cuerpo de Lewy, etcétera, etcétera. Y parece que hay una correlación bastante fuerte. En la enfermedad de Huntington también se han descrito anomalías a nivel de retina y del sistema visual que se pueden medir de forma no invasiva. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para profundizar más en este tema? Bueno, pues nos hemos ido al animal modelo, ¿vale? Y esto, bueno, nuestros resultados los podéis consultar en esta base pública, que además creo que ya pasé a la asociación, ¿vale? En este, bueno, utilizamos un modelo animal que lo que expresa es un transgen que con el inicio de la proteína de la huntingtina con más de 130 repeticiones, ¿vale? Y lo que vimos y lo que hicimos primero es determinar, mediante técnicas no invasivas que se pueden aplicar también en humanos, pues bueno, pues examinar el fondo de ojo, ¿vale? En el que vemos, esto sería un control y esto sería un mutante en el que vemos que ya tenemos ciertas anomalías. Aquí vemos que son diferentes, ¿vale? También podemos hacer unos registros de electroretinograma, ¿vale? Que sería como el registro de encefalograma aplicado a retina, ¿vale? En el que vemos que en los controles tienen una respuesta visual adecuada, mientras que en los ratones Huntington no, ¿vale? Y estas tecnologías ya han sido aplicadas en pacientes, ¿vale? Para ver si había un correlato. Lo que pasa es que nadie había intentado correlacionar estas alteraciones de retina con lo que pasa a nivel más profundo, ¿vale? Que son los ganglios basales en estriado donde la enfermedad se ceba de forma especial, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues hicimos un análisis de transcripción comparando retina y estriado de estos animales, ¿vale? Y vimos que los números de genes afectados son similares o incluso superiores a lo que pasa en estriado. Por tanto, podemos encontrar aquí buenos candidatos para que sean biomarcadores. Por supuesto, no podemos extraer retina, diseccionar sangre, ¿vale? Pero sí que nos puede dar pistas de qué procesos celulares podrían estar más afectados y diseñar algunas moléculas que nos dan de trazadores para examinar en mayor profundidad la patología. ¿Vale? ¿Y qué es lo que queremos hacer a continuación? ¿Vale? Todo lo que queremos es, lo mismo que hemos hecho de ratones, pues queremos aplicarlo ¿vale? en humanos. Y es combinar el examen de retina, que es simplemente colocarse en el aparato y que te tomen la fotografía del fondo de ojo, de la retina. Esto es un ejemplo del servicio de oftalmología de aquí del hospital, ¿vale? En el que podemos examinar diferentes parámetros y combinarlo con otros biomarcadores que podamos encontrar a nivel sanguíneo para establecer cuáles de estos biomarcadores muestran un carácter progresivo y además se pueden combinar entre sí para un seguimiento mucho más efectivo, ¿vale? Y por otro lado, pues queremos todavía utilizar un mejor modelo animal, ¿vale? Para establecer la retina como un modelo preclínico para probar diferentes estrategias terapéuticas. ¿Vale? Y simplemente pues recordaros que los marcadores en algunos casos también pueden ser dianas terapéuticas si comprendemos mejor en cómo se correlaciona, cómo están asociados con la enfermedad. Y esto, bueno, serían los colaboradores, ¿vale? Aquí, pues Inés Aviar, por supuesto,
el servicio de neurología con Silvia y Carmina, también la gente del LAI y del Biobanco, mis colaboradores del INIVICA y de la Universidad de Alcalá de Henares y el Instituto de Urgencia y, por supuesto, a los pacientes y familiares que donáis vuestras muestras. ¿Vale? Y ya está, eso es todo. Sí. Desde hace unos meses me viene fijándose de que a la hora, por ejemplo, de que damos talleres de cognitiva y hay que leer o logopedia, desde la luz. O sea, luego pienso que tiene miopía y eso, pues lo veo. Entonces lo vengo observando, que tiene mayor dificultad desde hace unos meses, un par de meses, no sé nada, que tiene mayor entonces, él está operado de miopía. Bueno, pero es que de repente, cuando llega la hora de registrarse la lectura, le cuesta muchísimo. No es porque no sepa leer, o sea, no se puede leer, es que no ve, no dice, entiende la luz, y entonces ya esto me está, pues eso, preocupando, porque la verdad veo que algo está pasando, no sé qué. Puede ser esto debido. Puede ser, a ver, sí que se haya visto, claro, a ver, es lo que pasa, claro, hay tantos síntomas que igual lo que es la vista no es lo más evidente, quitando algunos casos tan severos como el que me acabas de describir, pero sí que se ha visto cierta afectación de la vía visual, ¿vale? Para que siempre pues, ha predominado pues, otros síntomas bueno, que desgraciadamente pues, son más graves, ¿vale? Pero claro, hay que tener en cuenta que todo lo que es de la retina hasta el sistema visual también forma parte del cerebro, ¿vale? Entonces, claro, aunque lo más relevante sea o lo más dramático ocurra a nivel de esos ganglios basales, etcétera, bueno, claro, pues todas esas alteraciones funcionales y morfológicas se van extendiendo por todo, ya la corteza, etcétera, y el sistema visual no escapa a ese tipo de alteraciones. Entonces, lo veo dentro de este abanico de síntomas, ¿vale? Y bueno, y era un poco por eso, por lo que queremos ver la retina, porque la retina, lo bueno que tiene es que se puede aplicar técnicas no invasivas. ¿Vale? Está expuesto, no hay un cráneo que te que te impida ver directamente qué es lo que hay dentro. Entonces, pues ese es un poco el tema que os quería comentar. Bueno, pues que es necesario pedir algún examen para ver si está ocurriendo algo Vale. Bueno, en cualquier caso, pues ya se hará, pues ya se contactará, por ejemplo, a través de la asociación, ¿no? A ver cómo lo puede y en coordinación del servicio de neurología para ver cómo lo podemos, a ver cómo podemos diseñar, porque claro, que vengáis vosotros al hospital, pues siempre hay que planificar una logística, ¿vale? Pero sí, claro. Bueno, y creo que con esto, si no sé si tenéis más preguntas, yo ya he terminado, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta más.